de un político que dejó solo una frase memorable: así lo quería. En cambio, Iván Duque y Francisco Barbosa, líderes de la derecha nacional, y también que lean la mía, que se llama Crueldades y Vanidades, y dice así: prácticamente todos los pueblos de este mísero planeta han sido perseguidos y perseguidores. Pocos, sin embargo, arrastran una historia tan larga y lastimera como los judíos, que durante milenios buscaron retornar a la tierra que alguna vez fue suya y de la cual los echaron. El éxodo de la nación judía es tema frecuente en los libros sobre el pasado global. En el delicioso y ecuménico tratado El mundo, una historia de familias, de Simon Sebag Montefiore, los descendientes de Abraham empiezan a sufrir en la página 84 y casi 1500 después, tras medio centenar de referencias que incluyen el holocausto perpetrado por los nazis, aún nos deben el atroz atentado del grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre, un año después de la aparición del libro. Hitler planeaba borrar a los judíos de la faz del mundo. 6 millones fueron asesinados en campos de concentración y millones más huyeron de países que habían sido patria de sus antepasados. La Segunda Guerra Mundial provocó un giro radical en su historia. Decidieron que no seguirían siendo víctimas indefensas, sino que lucharían por su religión, sus costumbres, sus raíces. Regresaron a la región mesooriental, de donde habían salido expulsados 2 milenios antes, y fundaron el Estado de Israel. Lamentablemente, otro pueblo afincado en el mismo territorio no obtuvo beneficios parecidos. Los palestinos, también con raíces anteriores a Cristo, habitaban la región desde sus precursores filisteos en el siglo XII a.C. El conflicto estaba servido y se ha prolongado en medio de ataques terroristas, asentamientos ilegales, bombardeos, desacato a decisiones de la ONU, rehenes muertos, apoyos de sectores internacionales enfrentados y, desde hace 4 días, el virtual y posible y probable arrasamiento de Rafah, en la frontera con Egipto, donde se hacinan entre 1 millón y 1,5 millones de palestinos. Cuando Hamas asesinó hace 4 meses a 1.400 pacíficos ciudadanos israelíes, su gobierno se transformó en una fuerza ciega que ataca sin atender leyes, mostrar compasión ni considerar la inocencia de sus víctimas. El primer ministro Benjamín Netanyahu proclamó que el fin justifica los medios y desde entonces asuela a sus vecinos. Ya van 27,000 muertos, de los cuales más de 5,000, quizá 10,000, son niños. Pocos, apenas decenas, han sido terroristas. Gaza, fundada hace 3,000 años, ya no es una ciudad, sino una ruina. No quedan casas, escuelas, hospitales ni oficinas que merezcan su nombre. Muchos países condenan la ferocidad de la respuesta judía y la ONU pide ayuda internacional para auxiliar a los hambrientos palestinos que comen apenas una vez al día. Es importante entender que esta maquinaria mortífera no es Israel, ni es la comunidad judía, sino un gobierno que estaba a punto de caer y se agarró al clavo ardiente del criminal atentado de Hamas para sostenerse y emprender una guerra sin cortapisas ni escrúpulos. La que iba a ser una justa respuesta al terror se volvió expedición de odio contra el pueblo palestino. En el desfile de imágenes atroces de ambos lados llama la atención la sevicia de muchos soldados israelíes contaminados por sus jefes. The New York Times revisó cientos de vídeos que colgaron en las redes los propios militares invasores y descubrió numerosas escenas infectadas por un espíritu genocida. Alegres reclutas que brindan al volar edificios civiles, disparos contra blancos inermes, destrucciones innecesarias, chistes a costa de las víctimas. Los TikToks crueles impresionan más que las cifras duras. Llevo en la retina a unos soldados armados de pies a cabeza que dedican una demolición como se dedica a un bolero. El homenajeado es un cantante popular israelí que pide borrar a Gaza del mapa. Va por ti, querido hermano Eyal Golan, dicen, y activan el desastre. Con desplantes como este, resulta difícil combatir el deplorable antisemitismo que vemos abrirse paso. Tengo una segunda nota que se llama Gran Ecoteca Nacional, a la cual han aludido algunos de mis compañeros. A Montefiore, el arriba citado historiador inglés, que en el Festival Hay de Cartagena demostró voraz pasión por la posta negra y el arroz con coco, le bastaron las 1.446 páginas de un tomo gordo para relatar en forma amena e interesante la historia de la humanidad. Contados desde el primer cavernícola, el Homo erectus, hasta el más reciente, Donald Trump, son 2 millones de años por un precio de 179,000 pesos, una ganga.
En cambio, Iván Duque y Francisco Barbosa, líderes de la derecha nacional, acaban de publicar sus logros y pensamientos y para ello necesitaron entre ambos 16 tomos y 4.124 páginas. Precio aproximado de los dos paquetes, o mejor dicho, de las colecciones de los dos paquetes, 496.727 pesos, medio millón de pesos, casi el triple de Montefiore. El primer disparo de Gólatra salió de Duque en 2023, en edición lujosa característica del maestro impresor Benjamín Villegas, con su medio siglo de respetable oficio a cuestas, se ofrece una caja de 5 tomos espastados. Tomo 1 y 2, el autor, 800 páginas. Tomo 3, el senador, 400 páginas. Tomo 4, el político, 456. Tomo 5, el estadista, 720. Total, 2.376 páginas. El exmandatario había promovido un año antes Duque su presidencia, son 232 páginas por 221.000 pesos, a casi 1.000 la página, una estafa. Y eso sin necesidad de mencionar el contenido. Resulta curioso que en pocos meses se publiquen 2.608 páginas de un político que dejó solo una frase memorable: así lo querí. Francisco Barbosa, el mejor fiscal de la Vía Láctea, no podía perderse el duelo de vanidades. Él también está lanzando en la agonía de su mandato un extenso canto a su gestión. 3 diferencias interesantes. Primera, la obra de Barbosa contiene 11 tomos y la de Duque 6. Segunda, el mamotreto barbosiano ocupa menos páginas que el duquista. El de Duque tiene 2.376 y según Valentina Parada, que reveló la Chiva en El Espectador, el de Barbosa solo 1.548. Mis cálculos dicen que 1.748. Tercero, los libros del expresidente los costea el cliente que los compra, eso hay que decirlo, y los del aspirante a la presidencia Barbosa los patrocinamos todos los contribuyentes, pues la fiscalía pagó 180 millones de nuestros impuestos por 5.500 ejemplares. Peso aproximado, 12 kilos. Grandes retratos en color de los dos próceres adornan las cubiertas. Qué belleza, merece desmarcarse. Y una pequeña esquila sobre un tema que ya tocamos. Unos 200 manifestantes violentos, la cifra de 200 es del tiempo, malograron la protesta popular legítima y democrática contra la Corte Suprema por alargar mediante interpuesta funcionaria el régimen del fiscal Barbosa. Qué torpeza, qué harakiri. Tengo una observación más sobre esto y es que hoy salió en El Tiempo un artículo de Shlomo Ben-Ami, que fue canciller de Israel, habla español perfecto, ha sido embajador en varios países, y él dice también que el objetivo real de Netanyahu con estas campañas mortíferas que está haciendo parece ser político, mantener cohesionada su coalición de ultraderecha para permanecer en el poder. Es decir, no es realmente vengar al pueblo judío, es quedarse en el poder. Y digo, una última, si ustedes me perdonan, un último comentario idiomático. Uno de los asuntos de lengua que a los españoles les llama la atención es que mientras ellos usan la palabra puzzle, que viene del inglés puzzle, que quiere decir rompecabezas, nosotros usamos rompecabezas. Y ellos nos dicen, no, qué envidia que ustedes usan rompecabezas. Nosotros metimos la palabra puzzle, no sabemos ni pronunciarla, y es una palabra que no tiene nada que ver con el español. Bueno, pues ese puzzle español acaba de llegar y acaba de desembarcar en un título grandísimo en El Tiempo, que fue siempre un gran defensor de la lengua española. El título dice, ¿cómo terminar la guerra en Gaza? Análisis de un puzzle completo. Ese es un título, por Dios, de un gran periódico colombiano donde trabajé 50 años, que es El Tiempo. Dicho todo esto, cierro ya mis críticas. Oye,